Entonces, comenzamos la clase, esta es la segunda parte de la clase del 11 de junio del 2020 y ahora ingresamos a la última etapa del curso, al último capítulo que tiene que ver con los tribunales de justicia y su organización, denominado también el órgano jurisdiccional. Hablemos del órgano jurisdiccional. Me imagino que ya tuvieron acceso al apunte y lo tienen que haber revisado, y para que esto sea más sencillo, ya nos vienen quedando como dos clases o tres clases, pero tenemos 62 láminas que ver, y que yo les voy a mandar el apunte para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, vamos a comenzar con esto. A ver. Serían los tribunales, clasificación y organización. También denominaba esto el órgano jurisdiccional. Esta unidad 6, por lo menos, que tienen dentro de mi apunte, vamos a revisar durante las próximas 2 o 3 clases los antecedentes generales y criterios de organización de los tribunales de nuestro país. ¿Qué significa esto? Significa ver cuántos tribunales hay, cómo están distribuidos, cuál es la estructura orgánica, cuál es su estructura también jerárquica, etc. Después vamos a ver las bases fundamentales de la administración de justicia. ¿Qué significa esto? Estos son ciertos principios que regulan la actividad de los tribunales de justicia en nuestro país. En tercer lugar, vamos a ver la clasificación de tribunales, donde destaca la clasificación más importante, que sería que la distingue en tribunales ordinarios, especiales y arbitrales. En cuarto lugar, vamos a ver las causales de implicancia y recusación, que son ciertas situaciones que se pueden producir en que el órgano jurisdiccional, más propiamente el juez, es decir, la persona natural que ejerce la judicatura, se puede ver comprometida su garantía, la garantía más importante y el principio más importante que regula a la organización de los tribunales, que es la imparcialidad. Vamos a ver cómo en ciertas situaciones se puede ver comprometida la imparcialidad a través de estos dos mecanismos que son para reclamar de este compromiso, que sería la implicancia y la recusación. En quinto lugar vamos a ver los tribunales, en quinto y sexto, y séptimo realmente, vamos a ver los tribunales. Vamos a empezar por los tribunales superiores de justicia, que son la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones. Y Cortes de Apelaciones en plural. Vamos a ver cómo están compuestas, qué competencias tienen, etc. También vamos a ver los juzgados de letras, que serían los juzgados de base, los juzgados que son principalmente la primera instancia, y algunos son de base porque son de única instancia. En séptimo lugar vamos a ver los juzgados de garantía, los tribunales orales de lo penal, los de familia y los del trabajo, es decir, tribunales especiales, en razón de materia solamente, no con la clasificación que da nuestro Código Orgánico de Tribunales, que vamos a ver que la clasificación que da entre tribunales ordinarios y especiales es una clasificación un tanto carente de lógica en cuanto a la materia, pero sí tiene que haber una lógica en cuanto a la estructura del Poder Judicial. Y por último vamos a ver los organismos auxiliares y colaboradores del Poder Judicial, que esta materia se conocía antes como los auxiliares de la Administración de Justicia, dentro de los cuales van a estar los abogados. Ok. Antecedentes generales y criterio de organización de los tribunales de nuestro país. A ver. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente y claro respecto a los tribunales en nuestro país es que su estructura es jerárquica. Su estructura orgánica es jerárquica. ¿En qué sentido? En el sentido que existen tribunales que son los superiores jerárquicos de otros. Los tribunales superiores de justicia, que serían la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, son los superiores jerárquicos de los juzgados civiles, de garantía, tribunales orales de lo penal, familia, etc. Estos tribunales de base, entonces, tienen como superior a las Cortes de Apelaciones, y las Cortes de Apelaciones tienen como superior a la Corte Suprema. Ok. Sigamos entonces.
Bases fundamentales de la administración de justicia. ¿Se acuerdan que yo les había indicado? Ah, bueno, voy a referirme un poco a la lámina 3. Vamos a comentarlo un poco porque realmente es una sola lámina para algo tan trascendente desde el punto de vista de la organización de los tribunales. Fíjense que existe un control. Esta jerarquía que tienen las Cortes de Apelaciones respecto a estos juzgados de base y la Corte Suprema respecto de las Cortes de Apelaciones es una vinculación jerárquica disciplinaria. ¿En qué sentido? En el sentido de que cualquier abuso que sea cometido por un tribunal inferior es conocido por un tribunal superior y ese tribunal superior sanciona, si es que ve mérito, al tribunal inferior, realmente al juez, no al tribunal propiamente tal, sino que la persona natural que tomó la decisión que va contra las reglas de la disciplinaria, que serían faltas o abusos graves. Eso es reprimido a través de las llamadas quejas disciplinarias. Ahora bien, también es importante indicar que esta estructura orgánica jerárquica tiene suma importancia al momento de la designación de los jueces. Porque en los tribunales de base, si bien la designación de los jueces es hecha por una entidad política, en este caso el presidente de la República, a través del Ministerio de Justicia, hay que tener claro de que en el caso de los tribunales de base las Cortes de Apelaciones quien hace las nóminas para que de esa nómina se elija un candidato, se elija el candidato que va a ser el juez, por ejemplo, que va a ocupar el cargo de ministro en Cortes de Apelaciones, que va a ocupar el cargo de juez como tribunal de base, con juzgados civiles, garantías, etc. Y tratándose de las Cortes de Apelaciones, la que va a ser la terna va a ser la Corte Suprema y va a elegir el poder político, ¿no? Entonces, la misma Corte de Apelaciones, o la Corte Suprema, va a elegir. Eso. Entonces, esta estructura es más bien jerárquica y también jerárquica desde el punto de vista de la designación de los jueces. Bueno, eso ha querido ser cambiado por las asociaciones gremiales de los jueces, porque lo que quieren es establecer un sistema de administración de la judicatura entregada a un órgano externo, un consejo para la magistratura que le llaman. Pero bueno, eso ha tenido problemas en otros países, politizando en demasía quizás la designación de los jueces y creando lo que se denomina una casta judicial. Y eso es lo que se trata de eliminar a través de la designación de los jueces con la participación del poder político también. Y tratándose de la Corte Suprema, bueno, claramente la designación es política. Incluso interviniendo el Senado en la designación del juez, de los ministros de Cortes de la Corte Suprema. Bueno, entonces ahora vamos a las bases fundamentales de la administración de justicia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las bases fundamentales? Nos referimos a aquellos principios sobre los cuales descansa la judicatura chilena. Ciertos principios los cuales no pueden ser ajenos a la designación de jueces y el ejercicio de la judicatura. Y estos principios se encuentran en la ley y también en nuestra Constitución, principalmente en el Código Orgánico de Tribunales, pero también, como ya les dije, en la Constitución Política. Y ahí vamos a analizar de manera bien somera los nueve principios que regulan a la administración de justicia, empezando por el principio de legalidad. A ver, ¿qué ocurre con el principio de legalidad? Bueno, el principio de legalidad está dado por el artículo 76 de la Constitución Política de la República y el artículo 1 del Código Orgánico de Tribunales. ¿En qué se puede apreciar este principio de legalidad? Principalmente en 2 o 3 aspectos. El primer aspecto es el aspecto que regula la creación y atribuciones del órgano jurisdiccional
o de los tribunales de justicia. La creación de tribunales de justicia como la competencia que estos deben tener son materias de ley. Solamente una ley puede crear más tribunales y puede dar atribuciones jurisdiccionales, más que atribuciones jurisdiccionales, puede dividir la competencia en determinados tribunales. Para eso, el código dice que, perdón, la Constitución indica que una ley orgánica constitucional se va a hacer a cargo de esto, y esa ley orgánica constitucional no es más que nuestro Código Orgánico de Tribunales. Si uno revisa el Código Orgánico de Tribunales, ahí aparecen los tribunales que están establecidos en la ley y que existen actualmente. A pesar que si uno revisa la legislación moderna, como por ejemplo la Ley de Tribunales de Familia o el Código del Trabajo, va a ver que también tienen materia orgánica y ahí se crean tribunales de justicia, por lo menos de esas materias. Y ya no todo está centrado en el Código Orgánico de Tribunales. La otra arista que tiene este principio de legalidad es que como un órgano, en este caso órgano jurisdiccional, un órgano del Estado, debe ejercer sus funciones dentro de las atribuciones que la ley le concede, es decir, dentro de su ámbito de competencia. Así lo dice el artículo 6 de la Constitución y también el artículo 7 que castiga con nulidad de derecho público las situaciones en que los órganos del Estado extralimiten sus funciones, sus atribuciones. Bueno, también tenemos a modo de ejemplo este artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que indica los requisitos que tiene que tener una sentencia, es decir, le ordena al juez la forma, cómo debe dictar una sentencia, digamos de manera externa, es decir, los requisitos que debe tener una sentencia. Aquí tenemos entonces el principio de legalidad de manera bastante manifiesta, según lo que ya les he indicado. Número 6. Vamos al principio de territorialidad. Es importante que ustedes sepan que como un órgano del Estado, los tribunales de justicia ejercen su función en el ámbito territorial en donde el Estado ejerce su soberanía, porque han de saber también que la soberanía se ejerce a través de las elecciones populares, como dice la Constitución, y también a través de los órganos que ejercen sus funciones conforme a lo que le señala la Constitución. Es decir, la función jurisdiccional es una función que emana de la soberanía, y como emanación de la soberanía, bueno, se puede ejercer dentro del territorio en donde ejerza el Estado chileno soberanía. Ok, ya. Bueno, también saben que hay una norma especial, tratándose del Código Orgánico de Tribunales, de ciertos delitos que pueden ser cometidos fuera del territorio de la República y en donde los tribunales de justicia de todas maneras tienen competencia. Y esto es los delitos que señala el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, que ustedes lo pueden revisar, y creo que lo revisamos en su momento cuando hablamos de la territorialidad. Principio de independencia. Miren, principio de independencia. ¿Qué significa esto del principio de independencia? Significan tres cosas por lo menos. La primera cosa que implica el principio de independencia es que los tribunales en en ejercicio de la función jurisdiccional no pueden ser sometidos a ninguna presión ni ningún orden o influencia de ninguna persona o de ninguna institución del Estado, de ningún otro órgano. Es decir, ellos son independientes en cuanto a su función jurisdiccional y para ello son remunerados de una manera adecuada para que no tengan presiones económicas, y también ningún órgano del Estado puede inmiscuirse en su función jurisdiccional. Por otro lado, también tiene una vertiente negativa, o más bien omisiva, este principio de independencia.
si bien ningún órgano del Estado, ninguna persona puede inmiscuirse en las atribuciones del órgano jurisdiccional, tampoco el órgano jurisdiccional puede ejercer presiones o puede inmiscuirse en funciones que sean de otro órgano de la Constitución. Por ejemplo, hay casos en que algunos jueces de garantía han manifestado su opinión respecto de la función que ha ejercido el Ministerio Público en determinadas investigaciones, y ante eso el Ministerio Público ha ejercido el mecanismo del recurso de queja para señalar que se están los jueces con esos dichos o lo indicado en ciertas resoluciones judiciales se está entrometiendo en la función, por ejemplo, del Ministerio Público. Y por último, la tercera vertiente o la tercera dimensión que llega a ser una conclusión de lo ya indicado es que este principio de independencia lo que viene a proteger en definitiva es la imparcialidad del juzgador. Es una de las formas de proteger que el juzgador no sea parte de un proceso y tampoco el juzgador tenga interés en lo que se pueda decidir en ese proceso. Es decir, mantenga su imparcialidad. Principio de jerarquía. Bueno, este principio de jerarquía algo lo indiqué cuando hablé hace poco de la estructura del Poder Judicial chileno. Bueno, ahora me voy a referir a otro tipo de estructura y referente al principio de jerarquía. Bueno, no solamente hay una vinculación entre los tribunales superiores de justicia y los inferiores del punto de vista jerárquico disciplinario, sino que también hay un sometimiento desde el punto de vista jurídico más que nada. ¿En qué sentido? En que uno de los principios del debido proceso es que la resolución dictada por un juez o tribunal pueda ser revisada por un superior jerárquico o por otro tribunal. Y estos son los denominados recursos. Y la estructura recursal que existe en Chile, aparte de ser un poquito dispersa y anárquica, porque no proceden siempre los mismos recursos dependiendo de la materia de que se trate, tenemos que a través de los recursos se va subiendo de nivel jerárquico y ese tribunal superior puede revisar, enmendar, anular o revocar una resolución dictada por un tribunal inferior. Así, en los tribunales de primera instancia, esas resoluciones son revisadas mediante el recurso de apelación y son revisadas por el tribunal de segunda instancia. A su vez, los tribunales de segunda instancia, esas resoluciones son revisadas por la Corte Suprema, por regla general, a través del recurso de casación, en la forma y en el fondo, en materia civil por lo menos. En materia penal, las resoluciones dictadas por los tribunales con competencia penal pueden ser revisadas por vía de apelación, cuando sea pertinente el recurso, a través del recurso de apelación ante las Cortes de Apelaciones, y en el caso de las nulidades, del recurso de nulidad, en los casos del juicio oral, ante el tribunal oral en lo penal, son revisadas ya sea por la Corte de Apelación respectiva o por la Corte Suprema según las causales de que se trate el recurso. Entonces también el principio de jerarquía está dado también por la vía de revisión de la resolución judicial, no solamente por la vía de la jerarquía disciplinaria. Principio de publicidad. Esto es muy interesante, el principio de publicidad. El principio de publicidad viene a ser una suerte o un principio vinculado a la transparencia de la actividad jurisdiccional. Y esto está vinculado al debido proceso en la medida en que las decisiones de los tribunales son públicas y también las actuaciones de los tribunales son públicas, salvo excepciones como lo dice el Código Orgánico de Tribunales en su artículo 9. Entonces, como ya sabemos que por regla general los actos de los tribunales son públicos, deberíamos revisar las excepciones.
Y principalmente las excepciones están dadas por protección de la intimidad de las personas y por protección de menores. Por ejemplo, podemos decir que en materia civil existe una publicidad bastante extensa en la medida en que existe la página Poder Judicial y cualquiera puede acceder a los juicios que actualmente están en tramitación. En materia civil es difícil que haya una intromisión a la intimidad, digamos, tan cercana de la persona, porque estamos hablando de asuntos más bien monetarios, indemnizatorios, etcétera. Pero hay por lo menos dos materias en las cuales sí existe una intromisión a la intimidad de las personas y también puede existir un daño a menores, que sería en el caso de la justicia de familia y en el caso de la justicia penal. Analicemos primero el caso de familia, que es mucho más sencillo. Si bien está limitado este principio de publicidad, hay que hacer presente de que no está totalmente, no estamos hablando de juicios secretos. ¿Por qué razón? Porque en materia de familia las partes obviamente tienen acceso a lo actuado en el proceso, mediante un sistema de claves en la página del Poder Judicial o incluso concurriendo al juzgado de familia pertinente, exhibiendo su cédula de identidad y pidiendo una parte del proceso. Por otra parte, ahora en materia penal sí que hay un principio de publicidad restringido, tratándose de una actividad que es más bien administrativa, que es la investigación, la carpeta de investigación, es decir, aquella actividad que desarrolla el Ministerio Público para fundar una acusación, es solamente pública para los que tienen la calidad de intervinientes en el procedimiento o la investigación propiamente tal. Ahora bien, las audiencias ante los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal son públicas. ¿Qué significa esto? Que uno identificándose puede ingresar a cualquier audiencia que esté siendo llevada a cabo en un tribunal con competencia penal, e incluso más, esta publicidad actualmente ha llegado al nivel de que los medios de comunicación masivos puedan transmitir algunas audiencias que se estima que son importantes para que sean conocidas, para que sean importantes en cuanto al conocimiento que puede tener la sociedad de ellas. O sea, estamos hablando de casos graves y que puede incluso comprometer a toda la sociedad. Sin embargo, estas audiencias pueden comprometer por lo menos dos aspectos: la intimidad y la protección de los menores, y en ese caso estas audiencias obviamente no van a ser televisadas y tampoco se va a permitir el ingreso de personas ajenas a la causa a la audiencia de que se trate. Sin embargo, siempre va a ser materia de discusión en la misma audiencia. También existe una limitación a las audiencias cuando existe riesgo de que se frustre alguna diligencia de investigación, y ahí también se desaloja la sala de audiencia. Ahora, tratándose de la investigación, hay momentos en que puede ser secreta e incluso los intervinientes pueden no tener acceso a la carpeta de investigación, pero este secreto es temporal y solamente puede ser renovado por un juez de garantía, y también puede ser atacada este secreto, que es decretado por el fiscal en la carpeta, también ante el juez de garantía. Por lo tanto, se mantiene un principio de publicidad que es protegido a través del juez de garantía. Principio de pasividad. ¿Qué significa esto, el principio de pasividad? Bueno, cuando hablamos de la jurisdicción, yo les dije que la jurisdicción era un poder deber del Estado, que era de ejercicio solamente que era un ejercicio a petición de parte, o dicho de manera diferente, que era una potestad de ejercicio eventual. ¿Qué significa esto, que sea una potestad de ejercicio eventual? Significa que solamente la justicia opera a requerimiento de parte. Y esto es un elemento en derecho procesal bastante interesante y que corresponde al estudio
que vamos a hacer seguramente el próximo semestre, denominado de la acción procesal. Vamos a ver que existe una forma de que los tribunales actúen y siempre esto va a ser a requerimiento de parte, es decir, a requerimiento de personas que estén involucradas, que tengan un interés en el proceso. Por ejemplo, podemos ver que en materia penal, donde antes había un problema con el sistema antiguo que podía el juez del crimen eh, actuar de oficio, ahora vamos a ver que el juez con competencia penal no puede actuar de oficio, sino que debe ser alguien que requiera su actuación. Alguien como quién, alguien como el Ministerio Público, por ejemplo, o como la víctima, o como el querellante. Pasemos entonces a la próxima lámina, que es el principio de inamovilidad. A ver. ¿Qué significa esto del principio de inamovilidad? Esto significa... significa que los jueces, para ejercer su función, también se encuentran con una garantía, que es que mientras dure su buen... alguien levantó la mano. ¿Alguien quiere hacer una consulta? No, profesor, me equivoqué. No se preocupe. Ya, ok. Bueno, ¿qué dice el principio de inamovilidad? Entonces, dice que los jueces ejercen sus funciones mientras dura su buen desempeño. Mientras dure su buen desempeño. Esto también tiene que ver con la independencia y con la independencia de los jueces, de las personas que ejercen la función jurisdiccional, y también tiene que ver con su imparcialidad, en cuanto los jueces no se ven presionados, porque ellos saben que mientras dure su buen comportamiento no podrán ser presionados ni ser destituidos. Obviamente que esta inamovilidad no puede ser absoluta, porque esta inamovilidad cede en cuanto al mal comportamiento o en cuanto a los delitos que puedan cometer en el ejercicio de sus funciones. Y para hacer valer la destitución, o sea, para terminar con la inamovilidad de los jueces, bueno, los superiores de justicia pueden ser acusados constitucionalmente y los inferiores pueden ser removidos mediante un juicio de amovilidad ante el superior jerárquico. Bueno, con los sucesos que han ocurrido en la sexta región, en la Corte de Apelaciones de Rancagua, ahí se han visto expedientes donde se ha ejercido esta facultad disciplinaria para remover a los jueces, a los ministros en este caso de esa corte, por su mal comportamiento, y también algunos están siendo enjuiciados por la justicia penal, donde una de las sanciones para los que no han sido destituidos va a ser la destitución, si es que son encontrados culpables. Aquí hay una doble responsabilidad, una responsabilidad administrativa y una responsabilidad penal. Para los jueces superiores de justicia, para los tribunales superiores de justicia, bueno, los ministros, que son los componentes de los tribunales superiores de justicia, ellos pueden ser removidos por su mal comportamiento mediante una acusación constitucional. Okay. Vamos al principio de inexcusabilidad. Bueno, este principio de inexcusabilidad es un principio que ya lo vimos referente a la imposibilidad que tiene el Poder Judicial, los jueces en general, de negarse a actuar cuando son requeridos negocios de su competencia. Aquí no tengo que decir mucho, porque este principio ya lo revisamos a propósito de la jurisdicción. Es un principio que está vinculado íntimamente a la jurisdicción. Principio de responsabilidad. Mire, quedan... Profesor, sí, dígame. disculpe una pregunta. Mi nombre es María Elena. Sí. Si un juez se niega a conocer, o por ejemplo un juez se niega a decretar diligencias solicitadas por una de las partes, ¿estaría siempre en ese caso infringiendo este principio de inexcusabilidad? A ver, el principio de inexcusabilidad tiene que ver con el inicio del proceso, no cuando el proceso ya está en marcha. Y lo que usted me está diciendo respecto de diligencia,
¿usted está hablando de la justicia criminal o de la justicia civil, de familia o del trabajo? Criminal y civil, puede Ya, ser para ambas. sí, ocurre que en materia criminal los jueces no tienen atribuciones para decretar diligencias actualmente. En la justicia penal, los jueces lo que sí pueden hacer es ver si se realiza una diligencia que ya le fue pedida al Ministerio Público y negada, más que nada eso. Pero Profesor, las diligencias no se les piden a los jueces con competencia penal, se les piden a las fiscalías, al Ministerio Público. Y profesor, respecto de los jueces civiles, bueno, las diligencias realmente se supone que son discrecionales que sean decretadas por los jueces, discrecionales queda a su criterio, porque se supone que en la justicia civil son las partes las que deben allegar la prueba al tribunal, ¿sí? claro, mi pregunta va referida por lo siguiente. Mire, yo soy funcionaria judicial Ah, ya. y, y me tocó ver una, o sea, por así por una causa que me piden ver, así como por amistad, echar una mirada, me tocó ver una causa que tiene principio de ejecución en el antiguo sistema Ah, ya. y, y entonces esa causa, que es del año 2004, se pidió la reapertura del sumario y todavía se encuentra en etapa de sumario. Sí. Y estamos frente a un delito de reincidencia o continuado y el juez se ha negado a hacer las diligencias que se le pidió, Ah, que pidió el abogado. eso es Entonces, por interesante. eso va la pregunta. Ya, entonces estamos hablando de la justicia antigua. Sí, efectivamente, en la justicia antigua existía una unificación de funciones entregada al juez, en la cual él también, como dirigía la investigación, él decretaba diligencias, pero ahí hay un control con el superior jerárquico, porque si no las decreta, uno podría apelar de esa resolución que no decretan las diligencias, así que hay un control por parte de la Corte de Apelaciones. Entonces, ese es el control que se da. Perfecto, profesor. La última pregunta refería a lo mismo y solamente a través de apelación, no a través de un recurso de queja o algún tipo de recurso especial al respecto. Fíjese que la queja está bastante limitada, esto incluso excede este curso, pero en el caso de la queja es un recurso que fue limitado para las situaciones que no existieran recursos. Entonces la queja no se da, primero tendría que darse otro recurso para que, o sea, hay que ejercer otro recurso y al final la queja. Y por Ya, último, profesor. existe una posibilidad de uno reabrir la investigación penal antigua con nuevas diligencias. Claro. También es apelable. Ya, profesor. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, entonces el principio de excusabilidad ya lo revisamos, tiene que ver con la apertura de un proceso, no ya cuando el proceso está en marcha. Y principio de responsabilidad. Este principio es sumamente importante y nos quedan 1 minuto y medio de clase, entonces lo voy a tratar en la próxima clase, pero yo les pido que lean los apuntes y que también vean, bueno, les voy a mandar también el Power, pero este principio de responsabilidad es sumamente importante, ¿eh? Porque imagínense que un órgano o una persona que tiene tanto poder que no tenga responsabilidad en cuanto al ejercicio de su poder. Entonces, es sumamente importante revisar esto. Entonces, me despido. Vamos a continuar la próxima semana. Si tienen cualquier duda, entonces, ustedes lo hacen ver a través de un mensaje y vemos si podemos hacer un video explicativo, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.